de enero, fecha en que iniciaba la intervención del doctor Miguel Ángel del Río. Minutos antes de que iniciara la audiencia, indicó el doctor Jaime Granados que se emitió en la W Radio un reporte del periodista Daniel Coronel en el que se hacía una síntesis de los argumentos que presentaría el abogado Miguel Ángel del Río. Estimó el señor defensor que lo anterior comporta un incumplimiento a la orden emanada por este despacho en pasada oportunidad, tendiente a que no se hagan juicios paralelos de la presente causa ante los medios de comunicación. De este link ya se le corrió traslado al doctor Miguel Ángel y estoy corriendo traslado el día de hoy, doctor. Damos inicio entonces al trámite de este incidente para que usted presente sus descargos. Doctor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría. Sí, su señoría, tal como usted lo advierte, recibí por parte de su despacho y obviamente los argumentos del doctor Granados. Me llama la atención, su señoría, que este mismo evento ya lo habíamos establecido meses antes en una columna por parte del periodista Daniel Coronel. Se habían advertido la existencia de algunos elementos materiales probatorios. En ese momento se hablaba de dos elementos materiales probatorios, 2 relojes, y que serían aportados por esta representación de víctimas a la actuación. Hoy, su señoría, encontramos entonces una manifestación previa que no había escuchado. Soy sincero, la escuché con posterioridad a los eventos manifestados por el doctor Granados, y sobre eso, su señoría, este representante de víctimas quiere hacer la siguiente manifestación. Encuentra que el periodista, que de hecho, su señoría, incluso desde el año 2018, el periodista Daniel Coronel ha sido un protagonista de algunas actuaciones, en el entendido que gracias a sus intervenciones y sus investigaciones, la opinión pública ha podido conocer algunos elementos procesales y ha podido conocer algunas eventualidades al interior del proceso. Previo incluso, su señoría, a la llegada de ese representante de víctimas, desde 2018 el periodista Daniel Coronel ha contado con información valiosa que ha puesto en conocimiento de la ciudadanía. Desde 2021, su señoría, específicamente en abril de 2021, que ha sido la entrada de este representante de víctimas, he sido lo suficientemente riguroso, su señoría, con la información, en el entendido que para mí es importante, primero, protegerla, y segundo, su señoría, acatar evidentemente las decisiones del despacho. Sobre el punto en concreto, es importante advertir que la intervención de este representante de víctimas giró alrededor de 5 puntos específicos. El primero, una introducción estableciendo algunos criterios, algunas críticas a posiciones sesgadas por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre a lo que este representante de víctimas define como una politización de la justicia, para luego, su señoría, como segundo punto, establecer para esta representación de víctimas la aparente confusión de la Fiscalía del doctor Jaimes entre solicitud de preclusión y alegatos finales de conclusión, para entrar a establecer por qué razón el estándar probatorio es lo suficientemente fuerte como para llevar al señor Uribe Vélez a juicio. Y se establecieron en ese punto, su señoría, una serie de situaciones que estructuraban ese estándar probatorio. Como tercer elemento, su señoría, se establece el criterio de prueba indiciaria,
que tenía como estructura dos ejes sobre los hechos indicadores. El primero, las llamadas de Álvaro Uribe Vélez con varias personas, donde a juicio de esta representación estaríamos frente a la evidencia de que no eran espontáneas sus conversaciones, y como segundo punto o como segundo hecho indicador, el elemento relacionado con la intervención de Diego Cadena, más allá de que la defensa del senador Álvaro Uribe Vélez tenía a los doctores Jaime Lombana y Jaime Granados. Como cuarto elemento, su señoría, esta representación de víctimas expuso una entrevista realizada por los investigadores de mi despacho, donde se establecían algunas novedades o algunos puntos específicos relacionados con la anterior intervención del fiscal Gabriel Jaimes. Como quinto escenario, su señoría, y último, nos adentramos estructuralmente en la declaración en la solicitud de preclusión y en algunos elementos que para este representante de víctimas, su señoría, se antojaban débiles frente a la posición de la Fiscalía del doctor Jaimes, para finalizar con una argumentación sobre el criterio de determinador y sobre los presupuestos dogmáticos del mismo, relacionado también con los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Fueron 10 horas, su señoría, de intervención, una audiencia que todos aquí reconocemos como extensa y desgastante. Y frente a esa intervención, su señoría, tomándola con las manifestaciones del periodista Daniel Coronel, su señoría, notó algunos elementos que vale la pena anotar. El primero es, su señoría, que establece el periodista, abro comillas: el abogado del Río orientará su intervención a demostrar que hay evidencias que desmienten varias de las afirmaciones que Jaimes hizo ante la jueza para pedir la preclusión del proceso a favor del señor expresidente Uribe. Pues, su señoría, de eso se trata precisamente todas las intervenciones. De hecho, toda la representación de víctimas ha participado precisamente para tratar de desmentir las afirmaciones del fiscal Gabriel Jaimes. Es decir, no habría una novedad, ni podríamos establecer que esa manifestación previene y significaría una filtración concreta y específica de la intervención de este representante de víctimas. No sin antes establecer, su señoría, que este abogado no ha enviado ningún detalle al periodista Daniel Coronel, ni ningún otro periodista, su señoría, porque, repito, las órdenes establecidas por su despacho son muy precisas y son acatadas por este representante de víctimas, con un agravante, su señoría. Sería palpable y palmario que unos minutos antes a la intervención de un representante de víctimas, un periodista tuviera el detalle de la intervención. Eso, de alguna manera, sería, hablándolo desde la representación, una torpeza, en el entendido de que sería evidente, su señoría, que las manifestaciones expresadas por el periodista pues tienen una relación directa con el representante de víctimas que va a intervenir. Como segundo elemento, su señoría, establece el periodista Daniel Coronel que el fiscal Jaimes había asegurado que Enrique Pardo, compañero de prisión de Monsalve y permanente interlocutor del abogado Diego Cadena, no ha entrado en contradicciones con sus declaraciones. Pues siguen siendo, su señoría, generalizaciones, porque, entre otras cosas, valga la pena decir que si esta representación de víctimas o alguien cercano a la representación de víctimas hubiera compartido los alegatos, sería evidente que el periodista estructuraría la intervención con base en los elementos. No habla el periodista Daniel Coronel de una introducción ni una manifestación sesgada por parte del fiscal Jaimes. No se refiere a un hecho que me parecía en realidad noticioso, verdaderamente noticioso, que sería, por ejemplo, la intervención de Deyanira Gómez.
los elementos estructurales, por ejemplo, de la prueba indiciaria, como las llamadas de Uribe Vélez, que generarían poca espontaneidad, los elementos de Diego Cadena como abogado por fuera de las labores de los abogados ya reconocidos. Entonces, encuentro, su señoría, en las manifestaciones del periodista Daniel Coronel las generalizaciones naturales o la intuición periodística de establecer que, con base, su señoría, de los intereses de esta representación de víctimas, que son los dos hechos jurídicamente relevantes, no ofrecen la posibilidad de que exista una filtración específica de información sobre los presupuestos argumentativos de este representante. De hecho, su señoría, habla el periodista de una interceptación que no fue presentada por este representante de víctimas, donde el periodista Daniel Coronel, su señoría, advierte, abro comillas, por cierto, hay una interceptación que en su momento publiqué en una columna de los Danieles y que evidencia que esa carta de Pardo Hatch no fue espontánea, como han querido presentarla, sino que fue solicitada expresamente por Diego Cadena y que incluso Pardo le propuso que la escribieran juntos. La llamada, la conversación sale revelada, su señoría, en esa nota periodística. Jamás hice acopio de esa conversación, mucho menos, su señoría, de lo que manifiesta el periodista, donde establece que Del Río mostrará, abro comillas, lo que considera diferencias sustanciales entre lo que Pardo Hatch dijo en un testimonio rendido ante la Corte y lo que escribe en una carta que le envió a la misma Corte. En ninguna parte, su señoría, de mi intervención está un símil entre un documento enviado a la Corte y un documento entonces contenido en una carta. Lo que hice, su señoría, fue establecer manifestaciones de Enrique Pardo Hatch frente a otros declarantes. Llámese el doctor Jaime Lombana, llámese el abogado Diego Cadena, la señora, los señores Williamson, etcétera. O sea, nunca hubo un comparativo entre las manifestaciones y declaraciones de Pardo Hatch en la Corte y una carta enviada a la misma institución, su señoría. Sigue diciendo, su señoría, que basado en las grabaciones de las cámaras del circuito cerrado de la cárcel, el abogado mostrará que Pardo Hatch se sentó varias veces en la mesa y estuvo un tiempo considerable en la reunión. En ninguna parte, su señoría, como usted lo pudo evidenciar, este representante de víctimas estableció ningún video sobre los movimientos de Enrique Pardo. Lo que sí estableció fue, con base en una grabación o en la grabación aportada en su momento por Juan Guillermo Monsalve y por la señora Deyanira Gómez, del 22 de febrero de 2018, se pudo establecer que Enrique Pardo Hatch sí se encontraba en esa reunión en el entendido o contrario sensu a lo que había establecido la Fiscalía. No encuentra entonces, su señoría, alguna prevención o algún soporte que pueda indicar, su señoría, que los detalles narrados por el periodista Daniel Coronel en su intervención estén relacionados directamente con aspectos específicos de la intervención. Ahora bien, hay una expresión, su señoría, al final de la intervención del periodista Daniel Coronel, que dice, y abro comillas, en cambio, si persisten las dudas y se genera lo que en derecho se llama probabilidad de verdad, el caso debe ser llevado a juicio. Esto es lo que intentará probar en esta audiencia el abogado Miguel Ángel del Río. El segundo aspecto de mi intervención, su señoría, después de la introducción, hablaba de un estándar probatorio. Y dentro de ese estándar probatorio, la conclusión, su señoría, de este representante de víctimas está relacionada con el criterio de probabilidad de verdad. En eso, su señoría, coincidan las manifestaciones del periodista Daniel Coronel con la intervención. Sin embargo, su señoría, como lo dije desde el principio, no encuentro elementos para establecer, primero,
ni existe, su señoría, ni este representante de víctimas lo ha hecho, entregar información a periodistas sobre las intervenciones. Este representante de víctimas, su señoría, tiene un equipo de trabajo en el que confío plenamente, son 5 o 6 personas con los que comparto información sobre las intervenciones, sobre análisis de las mismas. En el mismo sentido, su señoría, converso con abogados amigos sobre particularidades de mi intervención, la propia representación de víctimas o la bancada de representación de víctimas, de la que guardo además el mayor respeto. Conversamos a veces sobre criterios de intervención y la misma víctima, su señoría, de Yanira Gómez, es una persona en la que yo confío plenamente. Primero, no encuentro coincidencias estructurales, su señoría, con relación a mi intervención. Encuentro unas generalizaciones que seguramente desde el punto de vista periodístico se intuyen de manera espontánea. Jamás, su señoría, este representante de víctimas ha buscado entorpecer las motivaciones de su despacho. Nunca, su señoría, ha hecho ninguna intervención para tratar de generar juicios paralelos. Y repito, el periodista Daniel Coronel ha sido muy certero en sus apreciaciones, en sus manifestaciones, y ha cumplido una labor periodística encomiable al interior de este expediente. Es importante, su señoría, además establecer que dentro de las obligaciones y dentro de las prohibiciones, más allá de lo que acabo de establecer, su señoría, esa prohibición estaba extendida además a los sujetos procesales y a los sujetos especiales intervinientes. No veo, su señoría, cómo poder limitar las manifestaciones o las posiciones periodísticas de algunos medios con relación a las intervenciones o con relación a las posiciones previas de los sujetos procesales. Dicho esto, su señoría, es importante establecer que 10 horas de intervención no se ven reflejadas, su señoría, en las manifestaciones del periodista Daniel Coronel. Y si pueden existir algunos elementos coincidentes con relación a su intervención periodística, estos nada tienen que ver, su señoría, con una intervención o con una entrega de información o con una violación a la orden emitida por su despacho. Finalizo estableciendo, su señoría, que respeto con toda determinación la orden emitida por su despacho, que la respetaré hacia el futuro porque considero que es precisamente su despacho la autoridad legítima para emitirla y la autoridad legítima para reprimir en la eventualidad de algún tipo de vulneración. Pero en este caso, su señoría, ni se le ha aportado información que, entre otras cosas, su señoría, de habérsele aportado, pues sería además torpe de mi parte que previo a mi intervención, pues el periodista estableciera las eventualidades de mi intervención. Y segundo, su señoría, que no es mi propósito compartir información periodística cuando lo que buscaba con mi intervención era precisamente la novedad sobre algunas particularidades con relación a la argumentación y la representación de víctimas. Su señoría, así termino mi intervención y le agradezco su espacio y el tiempo.